Hola, hola, y bienvenidos a the Gringa Spanglish podcast. Today, we are going to hear about whether or not Disney should be canceled, the buzzword of this day and age called Deberíamos cancelar a Disney. The speed today will be medium, and 55% of the story will be in Spanish. At the end, you can listen to the whole story in Spanish at the same medium speed as usual. You'll have some new words coming up to take or leave for your journey to fluency. Check them out below and in the description in order of appearance. De joven is in my youth. Las princesas are princesses. Los príncipes are princes. El siglo is century. Nada más is no more than. Casarse is to get married. Los quehaceres are chores or to-dos. Las inseguridades are insecurities. Sobrevivir is to survive. Apoyan from apoyar is they support. La boda is wedding. Fallecida is passed away. Recordarles is remind you all. Que horror is what horror. El requisito is requirement. Enseñan from enseñar is they teach. Un villano is a villain. La nariz is nose. La receta is recipe. La alegría is joy. La cola de sirena is mermaid tail. Aguantar is to deal with. Por lo menos is at least. El alivio is relief. And dejamos ver, using dejar, is we let see. Deberíamos cancelar a Disney. I should begin by saying que de joven me encantaba Disney and todas their películas, productos, etc. They had a monopoly on my tiempo spent mirando movies. Eso dicho, como una adulta, I have noticed various problems con los mensajes sublimenos of those films. Empezaremos with the most obvio, las princesas. First of all, en los 90s, cuando they released la mayoría de esas películas de Disney, like Sleeping Beauty, Beauty and the Beast, Cinderella, The Little Mermaid, Lion King, etc. No más había princesas y príncipes, nor kings ni queens, por la mayoría del mundo. A monarchy is so siglo XIX, no? And what are esas princesses and princes like, te preguntas? Son delgados, guapos, ricos, típicamente, white, and always in search of la pareja perfecta. Never mind the little detail que tienen nada más de 16, 18 años. El momento perfecto casarse, obvio. I always wondered donde the desire to marry young came from with todas mis amigas. Furthermore, nunca tienen escuela, quehaceres, except Cinderella. She had enough for all of them. Inseguridades del cuerpo, como un gran zit el día de la fiesta. Their only problema is that the princess casi no puede sobrevivir without a Prince Charming. Y los padres apoyan this craziness. Pagan por la boda of the children sin alarm about como rápido their daughter está casándose with the first hombre que she has met. Well, that's not justo. Tal vez más de los padres would complain
si no casi todos are dead. Cinderella, dead mom. Beauty and the Beast, mismo, mamá fallecida. The Little Mermaid, adios mamá. Pinocchio, orphan. Tarzan, raised by monkeys. Snow White, viviendo con 7 hombres y yo no necesito to recordarles del trauma of the loss of the padre de Lion King. ¡Qué horror! It seems it is a requisito no tener por lo menos un padre o madre en la vida, ser chosen as a princesa de Disney, or a boy made of wood with a traitorous nariz. ¿Y qué enseñan estas películas? Primero, that there is evil in the world, in the form of un villano terrorífico, como Scar, Maleficent, Úrsula, la bruja con la nariz like a potato in Snow White. La lista sigue. Es parte de la receta tener un ser malvado that wants to ruin la vida del príncipe o princesa solo por la alegría. And maybe if they kill un padre or dos, qué bueno, bonus points. Segundo, que tengas que encontrar un príncipe now. No importa que tengas que leave your country, carajo, a tu cola de sirena. Tercero, a veces es necesario aguantar a beast, 7 dwarves, lo que sea, porque los hombres pueden ser monsters o muy emocionales. And it's your job to convertirles en príncipes o vivir con ellos hasta que your prince arrives. I can't repeat this enough. Todo tiene que ver con el príncipe. Get it? Por suerte, Disney se juntó con Pixar hace muchos años y parece que por lo menos one person in power allí no era sexista y enamorada de killing the parents. We started to ver películas como Toy Story, Monsters, Inc., Cars, Frozen, Wild y, mi favorito, Coco, donde todas las protagonistas son fuertes, diversas e independientes. What an alivio! De un inicio siniestro de fairy tales de los hermanos Grimm, créeme, no quieres leer las historias originales on which are basadas varias películas de Disney. Up to the progress with Pixar, parece que las historias que contamos y dejamos ver a los niños están changing. In my youth, Disney was mi favorito tipo de película, pero después de unos años de reflection, no recomendaría a mi niece to see them. ¿Y tú qué piensas? Si naciste en los 90s, seguro que hayas visto algunos de los títulos que he mencionado. Am I being demasiado dramática en burlar sobre cancelar a Disney? Are these historias la fuente de nostalgia o de unrealistic creencias para ti? Now, if you are appalled that I, a millennial, lack loyalty to Disney, and you need to go sing a Disney song to yourself in the fetal position, here's your chance. However, if you don't touch the podcast player, inevitably, you'll hear the Spanish version in a couple of seconds. Deberíamos cancelar a Disney. Yo debería empezar con decir que, de joven, me encantaba Disney y todas sus películas, productos, etc. Tenían un monopolio en mi tiempo pasado mirando películas. Eso dicho, como una adulta,
he notado varios problemas con los mensajes sublimenos de esas películas. Empezaremos con lo más obvio, las princesas. Primero de todo, en los 90s, cuando estrellaban la mayoría de esas películas de Disney como Sleeping Beauty, Beauty and the Beast, Cinderella, The Little Mermaid, Lion King, etc., nada más había princesas y príncipes, ni reyes ni reinas por la mayoría del mundo. Una monarquía está en siglo XIX, ¿no? ¿Y cómo son esas princesas y príncipes, te preguntas? Son delgados, guapos, ricos, típicamente blancos y siempre en busca de la pareja perfecta. No importa el detallito que tienen nada más de 16, 18 años. El momento perfecto, casarse, obvio. Siempre me preguntaba de dónde venía el deseo de todas mis amigas casarse jóvenes. Además, nunca tienen escuela, quehaceres, excepto Cinderella. Ella los tiene para todas. Inseguridades del cuerpo como un gran grano el día de la fiesta. Su único problema es que la princesa casi no puede sobrevivir sin un príncipe encantador. Y los padres apoyan esta locura. Pagan por la boda de los niños sin ningún alarme de cómo rápido está casándose su hija con el primer hombre que ha conocido. Pues no es justo. Tal vez más de los padres quejarían si no casi todos están muertos. Cinderella, muerta la mamá. Beauty and the Beast, mismo. Mamá fallecida. The Little Mermaid, adiós mamá. Pinocchio, huérfano. Tarzan, criado por monos. Snow White, viviendo con 7 hombres y no aún necesito recordarles del trauma de la pérdida del padre de Lion King. ¡Qué horror! Parece que es requisito no tener por lo menos un padre o madre en la vida por ser elegida como una princesa de Disney o un chico de madera con una nariz traicionera. ¿Y qué enseñan estas películas? Primero, que hay mal en el mundo en la forma de un villano terrorífico, como Scar, Maleficent, Ursula, la bruja con la nariz como una papa en Snow White. La lista sigue. Es parte de la receta tener un ser malvado que quiere arruinar la vida del príncipe o princesa solo por la alegría. Y si tal vez matan a un padre o dos, qué bueno, puntos de bonus. Segundo, que tengas que encontrar un príncipe ahora. No importa que tengas que dejar a tu país, carajo, a tu cola de sirena. Tercero, a veces es necesario aguantar una bestia, 7 enanos, lo que sea, porque los hombres pueden ser monstruos o muy emocionales y es tu trabajo convertirles en príncipes o vivir con ellos hasta que llegue tu príncipe. No puedo repetirlo lo suficiente, todo tiene que ver con el príncipe, ¿entiendes? Por suerte, Disney se juntó con Pixar hace muchos años y parece que por lo menos una persona en poder allí no era sexista y enamorada de matar a los padres. Empezamos a ver películas como Toy Story, Monsters, Inc., Cars, Frozen, Wild y mi favorito, Coco, donde todas las protagonistas son fuertes, diversas e independientes. ¡Qué alivio!
de un inicio siniestro de cuentos de hadas de los hermanos Grimm. Créeme, no quieres leer las historias originales en las que son basadas varias películas de Disney. Hasta el progreso con Pixar, parece que las historias que contamos y dejamos ver a los niños están cambiando. De joven, Disney era mi favorito tipo de película, pero después de unos años de reflejo, no recomendaría a mi sobrina verlas. ¿Y tú qué piensas? Si naciste en los 90s, seguro que hayas visto algunos de los títulos que he mencionado. ¿Estoy siendo demasiado dramática en burlar sobre cancelar a Disney? ¿Son esas historias la fuente de nostalgia o de creencias poco realísticas para ti? That's it for this episode. Whenever I ask a question at the end, feel free to send me a response through my website, www.gringaconsulting.com. And while you're there, have you checked out the Spanish Conversation podcast yet? My latest podcast allows you to practice conversation. And just like this, it's totally free and ad-free. Check that shit out. Link in the description. Es todo para hoy. Hasta la próxima.